Como normalmente al ponente o a la ponente hay que presentarlo, pues en este caso, y el miembro del comité organizador, David Caballo Pérez, se ha mostrado voluntario para presentarlo. Bueno, he presentado voluntario principalmente... Habla fuerte, que si no... vale, pues intentaré hablar más fuerte. He presentado voluntario principalmente porque para mí es un honor presentar a Alberto Pintado, principalmente ya no solamente por su profesionalidad, sino por la amistad que me une a él y porque es una gran persona. Para quien no conozca a Alberto, es licenciado en Criminología y en Periodismo, ha realizado el máster en Derecho Penitenciario y en Criminología aplicada a la ejecución de las penas, doctor en Derecho, con su tesis sobre asesinos en serie, con una especial mención al ámbito español. Subdirector, siempre me equivoco, un coordinador, subdirector del Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de Murcia, decano del Colegio Profesional de Criminología de la región de Murcia y actualmente vicedecano de Estudios de Criminología de la Facultad de Derecho, también de la misma universidad. Así que le doy paso a su ponencia sobre violadores en serie. Bueno, antes de empezar, he de decir que había hecho eso no de forma voluntaria, sino que lo he obligado a que me presente. Entonces, bueno, al margen de las cosas que ha dicho David, algunas son ciertas, otras no, pero bueno, lo que digo que no es cierto es lo de la admiración, lo demás sí, ¿vale? Bueno, para mí, antes de comenzar, decir que es un enorme placer, ¿vale?, estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras, vosotros y vosotras, con todo esto. Sinceramente, cuando tuve en mente la idea de hacer este tipo de congreso, no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión, porque a toda la gente que estáis aquí, que tengo la suerte, yo creo que a casi todos de conoceros ya, es que en casa tenemos también, o en casa o en la universidad o en el trabajo donde sea, tenemos también a muchas personas siguiendo el congreso. Entonces, desde mi punto de vista, es un éxito. Yo he cometido un error, porque al ser el director y el que organizó el programa, cometí un error porque, claro, como yo iba, a mí me daba igual, como tenía que venir sí o sí, me iba encajando donde quedaba libre. Y después de ver la exposición de esta mañana de David Morilla, de Miguel Ángel Cano, y esta tarde de Vicente Garrido, pues yo parezco un pegote aquí, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Antes de comenzar, esto lo tenía que decir también porque ya me conocí, ya sé cómo soy. Antes de comenzar con mi ponencia, decir, aquellos y aquellas que no sois de la región de Murcia, este tiempo no es habitual aquí. Aquí solemos tener sol, lo digo porque no penséis que estamos todos los días con este mal tiempo, con esta lluvia, viento, etc. ¿Vale? Bueno, hace aproximadamente una hora y media, antes de empezar la ponencia del profesor Cano, un grupillo de alumnas y alumnos de criminología me han comentado: ¿no vas a hablar de asesinos en serie? Como si esto fuera puedo hablar de otras cosas, pero hay alguien que ha dicho, algo dirá, efectivamente, algo que no voy a decir, ¿vale? Pero la ponencia de hoy, la exposición de hoy, está centrada, el 95%, ¿vale?, sobre los violadores en serie, ¿vale? Ese tipo de criminal que parece que no tiene tanta repercusión como los asesinos en serie, pero que también, lógicamente, tiene muchísima importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque hace un par de años, pone el ratón ahí en... Ahora, hace un par de años, cuando publiqué un artículo relacionado con este tipo de delincuentes, tuvo cierta repercusión, siéntate aquí, mirad si quieres, cierta repercusión que determinados medios de comunicación me llamaban o me escribían para preguntarme si eso era real, si es que los violadores en serie existían. Pero a mí me extrañaba porque, no sé, parece que no estamos habituados a hablar de ese tipo de delincuentes. Y en cierta medida es cierto, porque el otro día también lo comentaba en clase,
que estamos todos y todas ya no cansados, pero bueno, vemos como algo habitual que determinadas plataformas nos pongan documentales o series sobre asesinos en serie. De hecho, si accedemos a Netflix, tenemos muchísimas series de asesinos en serie o documentales. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es diferente. Si nos ponemos a pensar, documentales sobre violadores en serie, hay muchos. Bueno, pues si alguien sabe de alguno concreto, me refiero a un documental de la envergadura de la que produce Netflix, ¿vale? Que son bastante bien hechos, con testimonios, etc. ¿Vale? Es poco habitual, ¿vale? Y eso genera que la sociedad no tenga cierto conocimiento sobre estos delincuentes. Fíjense, la fotografía, no sé si la veis, si la ven, es de un amigo mío que se llama Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Vale? ¿Y qué tiene de particular este sujeto? Por eso he dicho antes que algo de asesino en serie tenía que decir, ¿vale? Pero es solo eso. Porque estamos tenemos la fotografía delante de uno de los asesinos en serie con mayor número de víctimas del mundo, ¿vale? Y no era norteamericano, era y es colombiano. ¿Pero por qué traigo esta fotografía? Por dos motivos. Uno, porque posiblemente, no todo el público que está aquí, pero bastante gente le puede sonar Garavito. Es más, cuando damos la asignatura de forma específica de criminalidad, pues Garavito sale siempre, porque tiene que salir. En el máster de Criminología y Delincuencia que impartimos en la Universidad de Murcia, también hablamos de Garavito. O sea, desde mi punto de vista, la importancia que tuvo este sujeto y tiene en el mundo de la delincuencia violenta es bastante importante. Lo he traído por ese motivo, porque él es conocido, ahora pondremos fotografías de otros criminales, a ver si lo conoce todo el mundo, y también porque él, antes de ser un asesino en serie, fue un violador en serie, pero se le conoce básicamente por ser un asesino en serie. Aquí te traigo otra fotografía, ¿vale? Yo sé, que parto de la base de que hay bastantes personas de las que están aquí que también lo saben, ¿vale? Pero quizás también lo saben porque yo ya se lo he dicho en clase. Pero si intentamos borrar de la mente aquellas clases que hemos dado en el máster de aquí de criminología o de criminología también de Granada, que también imparto docencia allí, o también en forma específica de criminalidad, lo mismo la gente no sabe quién es. De hecho, si miramos la fotografía, siempre lo comento, parece que es una persona, un padre de familia, que es cierto, pero que no ha cometido, no tiene por qué haber cometido ningún tipo de delito previo, ¿vale? Pues estamos ante el mayor violador en serie de España, ¿vale? Haciendo Luis Carballo, me sale el nombre, haciendo Luis Carballo. Entonces, ahora lo que quiero mostrarles, David, si puedes darle, es un vídeo que dura 1 minuto y medio. Es una entrevista, ¿vale? Que le hizo el periodista John Sistiaga, ¿vale? Que posiblemente ya lo hemos visto en clase, pero que ahora tiene cierta relevancia precisamente por lo que acaba de comentar, ¿vale? Dale al principio, vamos a escucharlo bien y ya lo dejamos para el final porque ahí también, de una forma u otra, se ve la transformación de un violador en serie a un asesino en serie. No, ahí no. Usted antes de cometer asesinatos de niños había cometido numerosas violaciones de niños, ¿es cierto? Sí, es verdad. Bastante. Antes de yo, de no matar, cometí muchas violaciones, ¿verdad? Yo ya ahora como se haga la fiscalía, lo hizo, se judicializó, y ya que lo ¿Cuántas violaciones por eso? no tengo el presente, no tengo. Pues si pueden tener un número, ya más de un centenar. ¿En qué momento Garavito pasa de ser un violador de niños, es decir, un pederasta, a ser un asesino de niños? Bueno, no me di cuenta. Yo
de un momento a otro, un día en una borrachera cometí un homicidio. En el año 98 fue la primera vez que yo cometí un homicidio. Y de ahí siguió hasta que el día que me fui católico. ¿Me entienden? ¿Qué le impulsaba a matar? No podría yo cómo explicarme eso, cuál era, porque hoy en día yo me he hecho esa misma pregunta, digo, pero ¿para qué? Yo voy a cometer, ¿cuántos hombres no hay y van a los prostíbulos, cogen 2 o 3 menores de edad, pero está mal hecho? ¿Ha reconocido usted todos y cada uno de sus asesinatos? La mayoría sí, son más o menos un poquito más de 200, un poquito más de 200. 200 en 7 años. 7 menos, 6 años. 200 homicidios en 6 años y medio, eso da una media de casi 3 niños asesinados al mes. Sí, más o menos, no, eso no es la nada. ¿Se da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando? No. Bueno, al margen ya de hablar del personaje en sí, ¿vale? De cómo manifiesta pues, con esa naturalidad, ¿no? El hecho de cuántas violaciones ha cometido o cuántos asesinatos, ¿no? Esta entrevista siempre la recomiendo, sí que es cierto, hay que dejarlo claro, que al ser realizada por un periodista, la cosa es diferente. Quizás si hubiera sido un criminólogo, por ejemplo, la entrevista sería diferente, ¿no? Lo que digo, el tener delante una cámara de televisión influye y mucho, ¿vale? A la hora también del criminal de manifestar o cómo hacerlo, ¿vale? De manifestar lo que está pensando o cómo hacerlo también, ese juego con la cámara, porque al final muchas veces lo que quieren es hacerse las víctimas, ¿vale? Para el público que lo está viendo, ¿vale? Bien, pues en base a todas la relación que yo consideraba que existía entre los violadores en serie y los asesinos en serie, que Garavito lo acaba de mostrar, pues decidí hacer una investigación centrándome exclusivamente en los violadores en serie que actuaban o que actúan en España, ¿vale? Que no es algo que sea habitual, pero ocurre, ¿vale? Pasa a la siguiente diapositiva. Bien, este investigador de la Universidad de Texas, ¿vale? David Bass, hizo una pregunta que ya la he lanzado yo en alguna ocasión a mis alumnos y a mis alumnas, pero es muy significativa. ¿Por qué? Porque la pregunta, David, ponla, sale la siguiente. Fue la siguiente. ¿Has pensado alguna vez en matar a alguien? ¿Vale? Ya lo he preguntado en clase, ya lo he visto en alguna otra conferencia, y seguro, si lo vuelvo a preguntar aquí, que si dijera, vamos a hacerlo a mano alzada, pues mucha gente lo levantaría la mano, pero si dijéramos, vamos a hacerlo de forma anónima, más gente todavía, ¿vale? El problema que veo yo aquí es que, de una forma u otra, se ha llegado a normalizar tanto el crimen, el asesinato, perdón, que lo vemos como algo que no pasa nada, es decir, estamos abiertos a decir, sí, yo he pensado una vez en matar a alguien. Pero cuando yo he lanzado la misma pregunta, pero modificando la acción, es decir, vale, pues muy bien, tú has pensado alguna vez en matar a alguien, pero ¿has pensado alguna vez en violar a alguien? La cosa cambia. ¿Por qué? ¿Vale? Son dos delitos de extrema gravedad, eso nadie lo puede negar, ¿vale? Yo no voy a entrar a debatir, y creo que sea el momento idóneo para eso, qué es más grave, el asesinato o la violación. Es simplemente por ver cómo, por un lado, hablamos de si alguna vez hemos pensado, comentaba antes muy bien el profesor Cano, ¿vale? Pensado, matar a alguien. No creo que nadie de los que está aquí haya pensado matar a alguien y haya cometido la acción. No creo. Ya no sé si alguno lo habrá hecho, ¿vale? Pensar matar a alguien. Todo el mundo, o casi todo el mundo, dice que sí. Pero la otra pregunta, casi todo el mundo, dice que no, ¿vale? Pasa a la diapositiva. Es que veo fatal. Bueno, vale. Eso por el color de... No sé si entendiendo esta luz se vería un poquito mejor. ¿Sí? Bueno. Básicamente, ¿vale? Aquí lo que se habla, lo que se extrae, es que este tipo de criminal se puede estudiar de
demás perspectivas, pero la que desde mi punto de vista nos interesa es desde la perspectiva jurídica y desde una más criminológica, ¿vale? La jurídica, centrándonos en el artículo 169 del Código Penal, que nos habla de quién, de qué sujeto sería condenado por ser un violador, digamos, ¿vale? Las acciones de violador. Y luego la perspectiva criminológica, ¿vale? Dice, antecedentes de haber sufrido malos tratos en la infancia, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que todas las personas que hayan sufrido malos tratos en la infancia tengan que ser en el futuro violadores en serie. Pero esto sí guarda relación con otro tipo de delincuentes que lo he mencionado antes. Ser hijo adoptivo o de padres divorciados, ¿vale? Desde mi punto de vista tampoco tendría que ser determinante, ¿vale? Pero decir que esto que he traído aquí no es algo mío, ¿vale? Estos son investigaciones de un centro criminológico de Estados Unidos, ¿vale? Suele estar casado, bien, siendo descrito por su familia como impulsivo y violento, ¿vale? Suele estar casado. Parece que por el hecho de ser violador no tiene por qué estar casado, ¿vale? Un poquito más adelante veremos precisamente ciertas declaraciones de Arlindo Luis Carballo, como parece que su mente ha olvidado que él estuvo casado, ¿vale? Ahora lo entenderéis cuando lleguemos a ese punto. Y dice que los asaltos pueden durar un periodo temporal de semanas a meses, ¿vale? Bueno, hay casos concretos. Bueno, en principio no te preocupes, lo sigo viendo aquí. ¿Vale? Hay casos concretos donde, precisamente, al ser un violador en serie, se extiende en el tiempo, ¿vale? Claro, aquí Holmes y Holmes nos hablan de lo que para ellos sería la violación, medio de fuerza física utilizado por muchos hombres para someter a las mujeres a sus caprichos, deseos y demandas, ¿vale? Eso es lo que ellos, estos investigadores, consideraron que podría identificarse con la violación. Pero si te das cuenta, aquí no se habla desde una perspectiva jurídica, ni mucho menos. Estamos hablando desde una perspectiva criminológica, ¿vale? Vale. Es un poco por encima, ¿vale? Pero ahora lo que os traigo son casos de violaciones cometidas aquí en España, ¿vale? Fijaros el dato que os muestro, la estadística, que es extraída del balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Esto es público, esto se puede consultar en la web. El incremento tan notable, ¿vale?, que en el año 2021 las denuncias, estas son denuncias, ¿vale?, de este tipo de acciones delictivas se incrementó una barbaridad. Que fijaros, en el 2020 tuvo unos datos de 1.608 y en el 2021 se incrementó en más de 500 casos, ¿vale? Lo que, lo tengo aquí apuntado, hace, de hecho las cuentas, aproximadamente 6 violaciones al día, ¿vale?, y una cada 4 horas y 5 minutos. ¿Vale? Es decir, parece que viendo ese dato, bueno, es llamativo, es alarmante, pero parece que lo estamos ahí olvidando. Pero claro, viendo que una se realiza cada 4 horas y 5 minutos, parece que nos llama mucho más la atención, ¿no? Estamos hablando de las violaciones, no de los violadores en serie, ¿vale? Esto es una pequeña introducción. Sí. Claro, pero para hablar de un violador en serie, previamente hay que saber lo que es un violador en serie, ¿vale? Aquí sí que es verdad que la doctrina criminológica está un poco más, esa definición está un poco más difusa. Al igual que, por ejemplo, en los asesinos en serie, ya lo sabéis de sobra, que hay muchos criminólogos, psicólogos, juristas que hablan, exteriorizan, manifiestan una definición concreta de lo que es un asesino en serie. Este caso es más difícil encontrarlo. Pero lo importante es lo que pone aquí. Personas que suelen cometer 2 o más acciones delictivas de estas características, lógicamente, ¿vale? Es decir, si cometes 2 delitos de violación o más, entrarías en la categoría delictiva de violador en serie, ¿vale? Tienden a incrementar la violencia que ejercen contra las víctimas con cada nueva agresión sexual, con cada nueva violación, ¿vale? Es decir, parece que necesitan, ¿vale?, exteriorizar la ira que llevan dentro conforme van aumentando el número de víctimas, ¿vale?
lo veremos también en los resultados, en los porcentajes que he traído, en los resultados de mi estadística, si da tiempo, de mi estudio, perdón. Pero parece lógico, ¿no? Si una persona que ha violado a dos personas, parece que tenderá a ser más violenta aquella persona que ha violado a 4, 5 o 6 personas, ¿vale? Atacan a las mujeres muy mayores de lo que es habitual, más mayores de lo que es habitual, perdón. Aquí desde mi punto de vista difiero bastante de esa apreciación. De hecho, en los datos que os voy a mostrar veréis cómo es más bien opuesto, ¿vale? Que la edad de las víctimas en determinadas situaciones, precisamente en lugar de ser personas mayores, son niños o niñas, y se recrean más tiempo en la violación, ¿vale? Parece que necesitan que pase más tiempo porque lo están disfrutando, ¿vale? Parece que las primeras son de forma más esporádica, mientras que conforme va aumentando el tiempo, se recrean más en esa acción. De aquí una serie de rasgos comunes que suelen darse en todos los violadores en serie. Cuando digo todo, hay que matizar. No siempre, casi todo, no podemos hablar así, ¿vale? Inicio precoz de la actividad sexual, baja autoestima, impulsividad, fantasías desviadas y otra vez el abuso infantil, ¿vale? Es decir, hay que tener cautela, lógicamente, con estos datos, con estas afirmaciones, que vuelvo a repetir, no todo el mundo que sufre este tipo de situaciones va a convertirse, entre comillas, en un violador en serie en el futuro, ¿vale? Pero que en aquellos que se han estudiado, estas situaciones coinciden. Bueno, aquí simplemente las tipologías, ¿vale?, de violadores en serie, ¿vale? Aquí pasaba un poco también como con la definición. Falta que determinada doctrina criminológica incida un poco más a la hora de establecer una categoría concreta sobre los violadores en serie. Pero bueno, lo que hemos encontrado, lo que he encontrado, los divide en cuatro tipos concretos: de poder, venganza, depredador y sádico. El sádico, lógicamente, el propio nombre ya lo está manifestando, sería el que reproduce la acción de forma más violenta, ¿vale? Por contra, el de poder sería aquel que lo que quiere es demostrar a sus víctimas que él, el sujeto, sigue teniendo competencias sexuales y quiere demostrarlo. Es una situación de demostración hacia sus víctimas. Y luego, lógicamente, el de venganza, ahí creo que no hace falta, no es necesario explicar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un violador en serie que actúa por venganza. Ojo, que esa situación que le lleva a actuar de esa forma puede ser real o ficticia, ¿vale? Que no tiene por qué ser un acontecimiento real. Lo mismo es algo que él ha imaginado y que su forma de reproducirlo es actuando de esa forma tan violenta, ¿vale? Dale. Esto es simplemente un estudio que se llevó a cabo también en una universidad de Cleveland, ¿vale?, sobre 5.000 casos de delincuencia sexual, donde el resultado dio que el 51% de los casos analizados estaban relacionados con violadores en serie, ¿vale? 51% de 5.000 casos, no sé exactamente, pero más de 2.500 casos hay ahí, 2.600 aproximadamente. Desde mi punto de vista es un dato bastante importante, ¿vale? También nos dice aquí, los delitos cometidos implicaban con mayor frecuencia el secuestro, la amenaza verbal y física de las víctimas y el uso o la amenaza de uso de armas, ¿vale? Eso también, este tipo de delincuentes, lógicamente, es común. Y ya por último, lo que hemos repetido en varias ocasiones, pero que aquí lo demostramos nuevamente, es que estos sujetos previamente ya habían sido víctimas de este tipo de delitos, ¿vale? Es decir, en determinados casos que tú has sido víctima de una violación por determinadas circunstancias, lo que hace, que claro, hay que matizar también otra vez, no es simplemente que haya sido víctima de esa infracción, sino que también se da una serie de consecuencias, de situaciones como las que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Pues la gran mayoría de estos sujetos estudiados presentaban haber sido víctimas previamente de otros tipos de violación. Y aquí
otro estudio también, las principales características de los violadores en serie y sus víctimas, de Romy, ¿vale? Que establece determinados puntos esenciales sobre un estudio que llevaron ellos también a cabo en Estados Unidos, ¿vale? Importante, la edad de la víctima, dice que no es determinante, ¿vale? Algo diferente quizás a lo que hemos visto anteriormente, que decía que normalmente suelen atacar a personas de una edad más avanzada que los propios delincuentes. Estamos viendo como aquí el autor dice que no, que la edad de la víctima no es determinante. Ya podríamos pararnos a hablar si el tema de la vulnerabilidad de la víctima, ¿vale?, también influye, que lógicamente así es. En cambio, la edad del delincuente dice que generalmente va entre los 18 y los 50 años. ¿Vale? Sí que es verdad que es un abanico bastante amplio. Pero ahora bien, es que no puede haber gente de 17 años que cometa más de una violación, más de 2 violaciones, o sea, 2 o más violaciones, ¿puede haberlo? Sí. ¿Es común? No es lo más habitual. ¿Puede darse el caso de que algún sujeto de 55 años cometa más de 2 delitos de violación? Claro que puede darse el caso. ¿Es común? Pues según ellos, no. Yo digo, si os nos da tiempo, que yo creo que vamos si lo digo muy por encima, ya veremos como aquí en España pasa algo parecido a lo que nos dice este investigador, ¿vale? Bueno, aquí nos dice también número de agresiones sin límite, ¿vale? Normalmente, cuando estos sujetos dejan de delinquir, no es porque ellos dicen, ya no quiero violarme, no, porque lo han detenido o por otras circunstancias, ¿no? Puede ser que hayan fallecido, en algún caso concreto puede ser que haya fallecido, ¿vale? Pero este sujeto no tiene un límite máximo que diga, yo quiero violar a 6 personas, y cuando viola a 6, ya lo dejo, ¿vale? No existe ese límite. Bueno, simplemente reseñar determinados datos, dice que suelen ser personas educadas e inteligentes, ¿vale? Como si el hecho de haber cometido una determinada acción delictiva no tuviera por qué estar relacionado con la educación o con la inteligencia, ¿vale? En el vídeo que les ponía anteriormente sobre Garavito, en la entrevista, en un fragmento, habla sobre lo que hace Garavito dentro de prisión, ¿vale? Vamos a recordar los crímenes cometidos por Garavito. Más de 100 violaciones y más de 200 asesinatos. Pero él dice que aparte de la Biblia, lo que suele leer en prisión, también se dedica a leer a Sábato y a determinados autores que en alguna que otra ocasión pues haber ganado el Nobel, ¿vale? Entonces, el periodista le dice que cómo es posible que una persona tan inteligente, ¿no?, haya realizado ese tipo de acción. Es que desde mi punto de vista no tiene nada que ver. Tenemos casos concretos sobre, por ejemplo, y aquí le vuelvo a enviar un poco, porque es que yo mismo, una bomber, Ted Kaczynski, ¿vale? Una asesina en serie, posiblemente, que esto podríamos discutirlo porque hay parte de la doctrina, no sé si el profesor Cano estará de acuerdo, que lo consideran como un terrorista, un lobo solitario, ¿vale? Entonces, pero bueno, que era profesor universitario que tenía un cociente intelectual muy elevado, es decir, no está relacionado, por cometer un determinado crimen no tiene por qué dejar de ser menos inteligente. Hay casos que sí, lógicamente, pero no todos. Y bueno, simplemente ya reseñar que durante la infancia han recibido una educación rígida y autoritaria por parte de los padres, ¿vale? Esto también podríamos decir que podría llegar a ser llamativo. Gracias. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a comentar muy por encima, lógicamente, 3-4 casos de violadores en serie que cometieron sus acciones aquí en España. El primero de ellos, el violador del ensanche, ¿vale? Podríamos catalogarlo como el violador del ensanche 1, porque a este le ha seguido más de uno, ¿vale?, que cometía las acciones delictivas en aquella zona, ¿vale? Bueno, muchos problemas de salud cuando era un bebé, a los 5 años constantes desapariciones del hogar, a los 5 años. No sé, aquí los presentes, si a los 5 años solían tender a
fugarse del hogar. Pero es que a los 7 años, dice, ingresa en un centro de menores por decisión de su padre. A los 7 años, ¿vale? Estuvo interno 9 años, en los que sufría constantes golpes y se fugaba de forma reiterada. A los 16 años vuelve al hogar, considera a su madre una santa, ¿vale? Fíjense cómo el padre, figura paterna en este caso, es la que le obliga, digamos, a meterlo interno en un centro, y mientras que él considera que su madre la santa porque quizás, no lo sé, pero no, quizás en ese periodo de tiempo ella intentaba defender al niño para que su padre no lo llevara al centro. Y él, Francisco López Maillo, que es el violador del ensanche, siempre portaba una navaja, ¿vale? Por lo que pudiera pasar. Pero eso ya lo teníamos ahí. Sirve, lógicamente, un instrumento para amedrentar a la víctima, ¿no? A la hora de llegar a cometer una posible violación, podría utilizarlo. Comienzan los ataques a principios de la década de los 80. Siempre comete sus actos en el barrio del Ensanche o en el barrio de Gracia. Por eso la denominación, digamos, del violador del Ensanche. Generalmente actuaba de madrugada. Esto, si le pregunto por qué piensan que un violador en serie, en este caso el violador del Ensanche, actuaba de madrugada, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? ¿Por qué será? Porque le pasa a gente en la calle. Tiene porque está puro, no lo ven. vamos a decirlo, mayor facilidad, ¿no? Para poder cometer algún tipo de acción delictiva de estas características. Fue condenado simplemente por la violación de 29 mujeres. ¿Vale? Ojo, y no tiene la consideración del mayor violador en serie de la historia de España, que se sepa, 29 mujeres. Cumplió 13 años de prisión y murió de una enfermedad degenerativa 3 años después de salir en libertad. Esto es simplemente una captura de pantalla, porque quería traer una foto de él, pero no he encontrado. Entonces, como encontré que hicieron un documental en el programa, no me acuerdo el nombre, nubes que ponían simplemente en televisión española por las noches, Documentos TV. En Documentos TV le hicieron un documental sobre la figura de este sujeto, pues bueno, decidí hacer una captura de pantalla y poner los retratos robots, ¿no?, que hacían en aquella época, y una imagen de Francisco, ¿vale? Ese sería un primer caso, el violador del Ensanche, ¿vale? Ahora, Andrés Mayo, el violador del chándal, ¿vale? Bueno, estamos viendo cómo sigue teniendo el apodo relacionado, obviamente, en este caso, por su atuendo, ¿no? Natural de Zamora, ¿vale? En principio eso no tendría que ser determinante, pero luego, cuando veamos dónde cometía las acciones delictivas, ya sí que es verdad que nos puede llamar más la atención. No se tiene conocimiento de posibles perturbaciones ocurridas durante la infancia, ¿vale? En este caso concreto, no se tiene conocimiento, según nos dicen. Fue condenado por la comisión de 4 violaciones y 7 tentativas, entre otros delitos, y actuaba en León y Asturias, ¿vale? Él, siendo de Zamora, se desplazaba, ¿vale? Esto también, en determinados criminales, es algo habitual, ¿vale? No nos vamos a parar a preguntar el por qué, porque creo que ya se sabe, ¿no? El tratamiento para que no te reconozcan, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, para que no te reconozcan tus seres cercanos, ¿vale? Salir de tu zona de confort. Cumplió la condena de 12 años y en 2007 fue condenado, en libertad, posteriormente volvió a reincidir por 4 violaciones y otras tantas tentativas. Actuaba en este caso en Galicia, ¿vale? Es decir, posiblemente este sujeto, cuando salió en libertad, no volviera a residir en Zamora, sino que iría a otra ciudad, a otro pueblo, etcétera, a vivir. Por eso también el hecho de
cometer sus acciones en Galicia. Así. Y ahora nos llegamos al punto álgido. Arlindo Ruiz Carballo, mayor violador en serie de la historia de España que se tenga constancia a día de hoy. Atacaba a sus víctimas entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche los días de diario y entre las 3 y las 6 de la tarde los fines de semana. ¿Vale? Horario que, bueno, en un principio podríamos decir que quizás no sean tan llamativos. ¿Vale? Importante, es una persona casada y tiene 2 hijos. ¿Vale? Y vivía y trabajaba en Fuenlabrada. Al igual que hemos dicho anteriormente con el violador del chándal, aquí también es importante. ¿Vale? Es decir, él vive y trabaja en Fuenlabrada. Bueno, esto simplemente, me creía que venía otra diapositiva, esto simplemente lo que he ido haciendo es extrapolar, digamos, el número de víctimas, la fecha, la franja horaria donde actuaba, la localización y el lugar exacto donde cometía la agresión. ¿Vale? Esto tampoco nos vamos a parar a detener, nos vamos a detener en analizar cada uno de los casos. ¿Vale? Pero si seguimos pasando diapositivas, seguimos, y esto pone 34, pero fueron 35. La última no aparece, ¿vale? Porque fue la que lo denunció, pero ya les digo que fue en un ascensor. ¿Vale? Pero fíjense cómo, vuelve un poquito para atrás, David, la localización, Madrid, Getafe, ¿pasa? Leganés, Móstoles, ¿pasa? ¿Vale? En ningún caso ha salido Fuenlabrada. O yo no lo he visto o no aparece. ¿Vale? Y luego aquí el lugar. Aquí el lugar también, algo también que tiene mucho que ver con la criminología, ¿no? Esto también se puede ver en la criminología 2, aquellos que estudian criminología. El lugar, ¿vale? Trasteros. ¿Qué pasa en los trasteros? Mucha visibilidad ahí, creo que no va a haber. Un descampado, túnel, ¿vale? Como he dicho también anteriormente, que también podía llegar a actuar en un ascensor, ¿vale? En determinados sitios. Es que en la calle Lira, de la M30, no sé exactamente cómo es la calle, entonces tampoco la quiero mencionar. No sé si es una zona mucho arbolado, como hemos comentado, la posibilidad que ya se ha comentado en determinadas asignaturas. Pero bueno, pasando, ¿vale? En un parque, pasan, edificio en construcción, ¿vale? Si se acuerdan de aquello que vimos en Introducción a la Criminología 2, porque son estudiantes de criminología, sobre la teoría de las ventanas rotas, aquí también tenemos un ejemplo muy claro. El hecho de que Arlindo Ruiz Carballo fuera, por ejemplo, a edificios abandonados, también puede tener relación, ¿no? El hecho de yo ver un sitio donde le genera la sensación de que ahí se puede cometer una acción delictiva. ¿Qué hago yo? Pues voy y cometo la acción delictiva ahí, ¿vale? La escasa visibilidad, ¿no? Pasa y pasa. Y aquí simplemente un mapa, esto lo he hecho yo en Google Maps, esto tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, simplemente para que vean cómo el agresor, en este caso, se fue desplazando, ¿vale? El hecho de irse a Getafe, Leganés, Alcorcón y Móstoles para cometer las acciones delictivas, ¿vale? Aquí tenemos la foto. No le voy a engañar, la foto la he puesto aquí porque no quería decirlo en un principio quién era, quería decirlo ahora. ¿Vale? Cuando he puesto la foto al principio, pero al final me he liado y lo he dicho. Pero bueno, la idea es que sepan que él es Arlindo Ruiz Carballo, desde mi punto de vista, tanto para los estudiantes de criminología, como de seguridad, como el doble grado, como de otras carreras como de psicología, derecho, etc. Saber por lo menos quién es este sujeto es importante, ¿vale? Pasa ahí. Lo que vamos a ver aquí es un breve extracto de una entrevista que le hicieron también. Pasa. Sí. En mi vida han pasado cosas que supongo que han pasado en muchas personas también,
pero que me han afectado. Mi padre es homofóbica y que hubo un trato, digamos, duro en casa, ¿no? La cuestión no es lo que pasaba en mi familia, ¿no? Sino que yo no tenía la capacidad para hablar de nada de ellos. Entonces te entierras en ese mundo y es una, digamos, una bomba de presión, una olla de presión que todo. En mi caso, pudo derivar en el tema de las agresiones. Habrá otros casos en el que deriva por la droga, por el juego, la persona a lo mejor pues deriva en un determinado proceso mío, por desgracia, pues no es una justificación, es una realidad. Empiezas pues siguiendo a chicas, todo ese tipo de cosas, bueno, las tonterías que puede hacer cualquier hombre en ese aspecto, porque yo creo que se hacen muchos los hombres, cometemos muchas tonterías, muchas veces porque somos incapaces de decir las cosas. Parece que nos han llevado a las mujeres, no lo sé, porque no tenemos sensación, lo veo mucha gente con la que he convivido en prisión y con la que es como un temor de decir, oye, me cuesta relacionarme con una chica, pues es que no tiene nada de especial, es simplemente ser tú mismo. Yo nunca supe serlo, yo sabía que estaba haciendo algo malo. Bueno, aquí son dos partes. Esta es la primera parte. Lo que estamos viendo es como un sujeto, que recuerdo que estaba casado, que tenía 2 hijos, dice que empiezo siguiendo chicas, algo normal, ¿no? Algo que puede hacer cualquier hombre. Bueno, yo ahí, sinceramente, discrepo, pero bueno. Dice, parece que nos dan miedo a las mujeres. Bueno, ¿qué está haciendo ahí este sujeto? Justificarse, tirar balones fuera, justificarse. ¿Perdón? Justificarse. Justificarse, ¿no? Es decir, Que él hizo ese vídeo bajo el decir que él se había reinsertado, que era un violador reinsertable y que él eso lo había superado. claro, yo también lo hemos comentado muchas veces. El hecho de que él, justamente, quiera reinsertarse, luego tenemos que ver si la sociedad que lo rodea quiere que se vuelva a reinsertar. Este sujeto actualmente reside en Valencia de Alcántara, un pueblo creo que de Cáceres o de Bajón, no lo sé muy bien. Cáceres. ¿A Cáceres? Vale. Es un pueblo de allí, él reside allí porque su madre es de allí, natural de allí. No sé si es de Portugal, pero porque él tiene raíces, de hecho, el apellido lo demuestra, es portuguesa, entonces no sé exactamente si la madre es portuguesa, española, pero bueno, sé que está residiendo allí. ¿Vale? Otro tema diferente, que tampoco creo que sea el momento ahora para hablarlo, es la posible reinserción de estos sujetos. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver el siguiente vídeo. Yo ya sabía que nada de porque yo cuando iba a comisaría, la cara se me espejo del alma, o sea, dices, vale, yo quiero terminar con esto y evidentemente yo no voy a culpar de otras cosas, pero vamos, una persona con 2 dedos de frente sabía que yo estaba ocultando algo, ¿no? Tiene 10 días después y desde el primer momento yo lo que hago es hablar de lo que me pasó. Hablar. Otra cosa es que yo haya encontrado a alguien que quisiera escucharme. Han pasado años, mucho tiempo, hasta que yo pude hablar con gente que quiso saber de mí. Y nunca fue de la administración penitenciaria, siempre fue voluntario de la calle, un grupo de psicólogos voluntarios, una asociación. Ahora tengo mucho que agradecer, porque son los que me han ayudado a salir adelante. Hay muchos aspectos duros ahí dentro, ¿no? Cuando te enfrentas a todo esto, no te sientes mi persona, te sientes una mierda, lo que has hecho. Pero también aprendes a buscar esa parte de ti que conoces realmente, que dices, yo puedo salir adelante, yo tengo capacidad para ello, yo sé que no soy solo esto. Y te empiezas a aferrar a eso porque no ves que no recibes ayuda de nadie. O sea, es un querer y no poder. Es una lucha desde el primer día y encontrarte que nadie quiere saber nada de ti. Eres un despojo de todo el mundo, ¿sabes? ¿Podrías vivir sin volver a ver a nadie? Claro que puedo vivir sin volver a ver a nadie, estoy convencido de ello. Estoy seguro de ello, además. Cuando la sociedad piensa que yo estoy aquí, yo soy un monstruo, que tal, yo lo puedo entender y respeto, ¿no? Pero de ahí a decir que yo mañana voy a cometer una agresión, no lo puedo compartir. No lo puedo compartir porque soy consciente de lo que he hecho. Soy consciente de cuál es mi personalidad, soy consciente de mis límites como persona.
y sé que si tengo que pedir una ayuda la voy a pedir. A ver, si yo tuviera que tomar una pastilla en un momento dado para inhibir una peligrosidad, tengo dudas que la tomaría. Te lo digo sinceramente. La tomaría sin ningún tapujo. ¿Dónde tienes el límite establecido? Pues me tendría que ver en ello ahora mismo. Pero sabía detectar. O sea, sabía detectar. Estás en el pensamiento. Cuando eso produce algún tipo de bienestar o de ansiedad o de placer, por decirlo de alguna manera. No recuerdas el rostro de ninguna de las víctimas. Lo he hecho muchas veces. Claro, ¿Y tú crees que haya recordado el tuyo? seguramente. Por desgracia. ¿Te gustaría volver a ver alguna de ellas? Me lo he planteado muchas veces. Es algo que uno nunca sabe si está preparado para ello. Creo que si realmente sientes el dolor y sientes que has hecho un daño, probablemente pues, me gustaría llorar, me hundiría en ese momento, ¿no? Pero también he aprendido a sacar algo positivo de ello, ¿no? Que es la fuerza que puede tener una persona para superar los problemas. Y entonces, si yo he conseguido aprender a vivir con esto y a afrontar esta situación como la estoy haciendo ahora, yo quisiera pensar, y lo digo honestamente, que todas esas personas que hice daño, quisiera pensar de lo digo de corazón, que han tenido la fuerza para salir hacia adelante. La verdad que para mí eso es vital. Bueno, voy a volver a repetir que el sujeto al que entrevistan es el mayor violador en serie de España, de toda España. Lo digo porque he determinados comentarios que hace que parece que en lugar de ser el agresor, es la víctima. ¿Vale? Desde mi punto de vista hay dos momentos cruciales. Uno, cuando se pone a hablar de la organización, la Asociación de Psicología y tal que la ayuda, vuelve a jugar, digo bueno, porque también es algo habitual en determinados criminales, con esa situación dramática de me pongo a llorar, de firmoteo un poco. Al final, todo eso también lo he dicho anteriormente, tiene que ver con el hecho de que haya una cámara de televisión y un micrófono delante. Y luego el hecho, cuando le pregunta al periodista si está preparado para volver a ver las caras de sus víctimas. Dice que no sabe si es capaz, no sabe si está dispuesto a hacerlo. No sé, vuelvo a repetir. Él es el criminal. Yo creo que la pregunta debería haberse hecha a las víctimas para ver si tienen si pueden llegar a ver a este sujeto. Cuando vemos entrevistas a este tipo de delincuentes, igual que asesinos en serie, nos podríamos parar a intentar, perdón por la expresión, descuartizar, ¿vale?, la entrevista a trozos. ¿Por qué digo eso? Porque en la comunicación no verbal también influye mucho, pero cómo se manifiesta, cómo lo dice, es súper llamativo. Lógicamente, esto lo estoy pasando aquí muy por encima, pero una entrevista a este tipo de delincuentes es para analizarlo y pasar horas, no exagero, viendo cómo se van desenvolviendo. No tengo yo un vale. Y por último, el último caso que vamos a ver, ¿vale?, el violador de la Verneda, ¿vale?, actuaba durante el año 1997 y 1998, atacaba a mujeres, casi todas de unos 20 años, en portales de edificios o en lugares poco transitados, ¿vale? Siempre de noche, eso igual que decíamos anteriormente, ¿vale? Les amenazaba poniéndoles una navaja en el cuello, 17 violaciones, condenado por 17 violaciones. Bueno, le tenía una trampa en la que una policía se hizo pasar, se hizo el cebo para atraer al agresor. Y es curioso porque los informes penitenciarios que hace la Junta de Tratamiento dentro de prisión establecieron que era un sujeto que no estaba rehabilitado. Obviamente el sujeto cumplió su condena y tiene que salir en libertad, ¿vale? Pero el propio sistema penitenciario ya establecía que ese sujeto no estaba rehabilitado, es decir, que hay cierto riesgo de que vuelva a delinquir. Vamos a ver una breve
Una de las palabras de este sujeto cuando salió en libertad, que otro tema también a tratar, es la participación de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Es decir, que un sujeto de estas características salga en libertad cuando vamos a ver ahora cómo determinados medios estaban mirando la alcachofa para hacer la respectiva pregunta. Los programas que hay para la gente que come de son efectivos y ahora hay que ver con el tiempo si es efectivo o no es efectivo. Vale, estamos viendo un sujeto que acaba de salir de prisión y que no sé si ha entendido bien lo que ha manifestado, que dice los programas son efectivos de tratamiento que cumple dentro de prisión, pero justo después dice ahora hay que ver si son efectivos o no efectivos. El tema de la voz, ¿vale? Cómo hace esas manifestaciones, ¿vale? También es llamativo, ¿no? Quizás sea un hombre que tenga esa voz, yo no estoy diciendo que no. Pero quizás el hecho también de encontrarse ante los medios de comunicación delante, eso también puede influir, ¿vale? Porque es una voz como de ser una persona que también podemos decir que puede llegar a haber sido una víctima, ¿no? ¿Dale otra vez, David? Duramos un segundo. ¿Vale? Y lo lamento a la víctima que tanto la vez. ¿Vale? Otra vez utiliza una forma de hablar, un tanto entre el lloriqueo y no, pidiendo perdón. ¿Vale? Pero claro, luego vemos que este sujeto, cuando tiene la ocasión, manda mensajes por Twitter, sé que es verdad que este mensaje es del 2015, creo que, no lo veo bien ahora, 2015-2016, en una clase del máster de Criminología y Delincuencia estuvimos investigando si este sujeto que seguía teniendo en Twitter, creo que lo sigue teniendo, pero que lo tiene en desuso, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, estamos viendo cómo lanzaba mensajes, entre comillas, garras, ¿no? Por Twitter. ¿Puedes leer lo que le contestan? Sí, espérate que lo vea yo. Bueno, David, léelo tú mejor. Hola, bastardo, te vigilamos y te seguimos. La castración te espera a la vuelta de la esquina. 3 años después también te digo. ¿Quién fue ¿Y quién es la persona que lo escribe? Que no lo veo. Di la verdad. Di la verdad. Bueno, habría que ver si esa cuenta de Twitter fue exclusiva para mandar este mensaje o no. Pero bueno, es llamativo, ¿no? Como este sujeto, cuando tuvo ocasión, ya se metió en las redes sociales para intentar captar a posibles víctimas. Y ahora, muy brevemente, ¿vale? Porque si no ya se nos va a pasar el tiempo, voy a poner algún resultado, que traía muchísimos, pero voy a ir a lo determinante. Los estudios que hice yo sobre este tipo de criminales, ¿vale? Yo lo que hice, les pongo un poco en antecedentes, porque los datos los extraje de las sentencias de las audiencias provinciales de España. Entonces, lo que hice fue ir dividiendo entre un determinado número de acciones delictivas. Es decir, primero hice un estudio sobre aquellos violadores que habían cometido 2 acciones. Por otro lado, aquellos que habían cometido 3 acciones. Y por otro lado, aquellos que habían cometido 4 o más acciones, ¿vale? Luego sí que es verdad que para crear el perfil lo que hice fue unir los resultados de todos los estudios. Bueno, voy a ir muy rápido, ¿vale? No vamos a ver todo, pero simplemente víctimas de 2 delitos de violación, estamos viendo cómo el porcentaje de las mujeres es un porcentaje, vamos, muchísimo más elevado que el de hombres. Estamos viendo cómo tenemos un 93% de los casos analizados de 2 delitos de violación son mujeres y 7% son hombres. Conocimiento previo o no, porque eso también podríamos decir, si comentamos el hecho de sí, las violaciones normalmente siempre se cometen sobre personas que ya conocemos previamente. Bueno, ya veremos cómo hay casos que sí, pero hay otros casos que no. En este caso concreto, no me equivoco porque no veo bien, es así, ¿no? Los desconocidos, 60%, mientras que el 40% son personas conocidas. Cuando hablamos de personas conocidas, podemos hablar de familiares, amigos, vecindarios, pareja. Al revés. Sí. Vale, nosotros me Que equivoco. los colores de arriba. Vale, es que entonces hay otra diapositiva que al contrario. ¿Vale? Entonces, 60% conocidos, 40% desconocidos.
¿vale? Entonces, en este caso concreto, estamos viendo cómo en las acciones de dos delitos, cuando cometen dos acciones delictivas relacionadas con la violación, existe más conocimiento entre el agresor y la víctima. Bueno, aquí vemos la edad de las víctimas, aquí hay paridad, 50% tanto en hombres, en mayores de edad como menores de edad. La edad del delincuente, ¿vale? Fíjense cómo, hay datos llamativos, ¿no? Pero los porcentajes son pequeños. Hay un 6% de los casos analizados que la acción fue cometida por un sujeto de 15 años, ¿vale? La próxima vez pondré unos colores diferentes y pondré el gráfico bien, que no ha sido aportado, ¿vale? Pero bueno, aquí otras posibles acciones delictivas que cometen este tipo de delincuentes. Las lesiones y los robos son las acciones que más suelen repetir. Aquellos que han cometido dos acciones delictivas relacionadas con la violación, ¿vale? Aquí a esto me refería. Fíjense la diferencia que hay cuando pasamos de 2 a 3 acciones delictivas relacionadas con la violación. El 91% de los casos son desconocidos, ¿vale? En cambio, el 9% son personas conocidas. Un número bastante llamativo, ¿no? Una diferencia abismal. Si alguien tiene la intención de preguntarme por qué pasa eso, no me lo pregunten porque no lo sé. Pero básicamente, porque como mencionaba anteriormente, no hay todavía un estudio concreto que determine por qué pasan determinadas cosas como esta, porque ya veremos en los datos cómo hay otras cosas llamativas también. ¿Vale? Aquí mantenemos la edad, el porcentaje, perdón, de mayores o menores de edad, 50%. Bueno, aquí no veo nada. La edad del delincuente, dímelo tú, David, porque yo no veo... A partir de 21 años hasta los 36, un 15% 21 y 22, y luego Vale. 7 y 8 más. Lo que vamos a hacer, ¿vale? Para ir acortando, como al final he juntado todos los datos, nos vamos a ir al total, ¿vale? De los 3 casos analizados, de los 3 estudios llevados a cabo, y vemos los datos totales. Así vemos el posible perfil que saldría de los violadores en serie aquí en España. Tampoco es mucho, pero bueno. Total de sexo de las víctimas. El 78% de los casos analizados eran mujeres. En cambio, el 22% eran hombres. Si recordamos la primera gráfica que les he puesto, ahí es bastante llamativo, ¿no? Es decir, aquí nos dice un 22% que son hombres. En el caso de los sujetos que violaban a 2 personas, era el 7%. ¿Vale? Si les digo que en el caso de 3 víctimas era el 0%, aquí hay algo llamativo, ¿no? Pues bastante llamativo porque son los casos donde se han cometido 4 más violaciones, donde se dispara el número de hombres. Me voy a poner por encima, ¿vale? 33% de los casos estudiados son hombres. El 67% son mujeres. Aquí estamos diciendo, ya digo, de 4 en adelante. ¿Vale? Pero bueno, volvemos a lo que mencionaba anteriormente. Conocimiento o desconocimiento previo. Existe un mayor porcentaje de ese desconocimiento entre el violador y sus víctimas. El 62% eran desconocidos, digamos, mientras que el 38% eran personas conocidas. Total víctimas mayores menores de edad. Menores de edad, aquí tiene un 61%, también es el último caso estudiado, el último estudio realizado sobre 4 o más acciones delictivas, donde se incrementa este número de porcentaje. Total de edad de los delincuentes. ¿Vale? Importante, de 18 a 30 años aparece el 54% de los casos analizados. De 31 a 40, el 30%. Y de 41 a 50, el 9%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mis cuentas no fallan, el 93% de los casos analizados tienen edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque si recuerdan el PowerPoint que les puse sobre el estudio de Romy en Estados Unidos, decían generalmente entre 18 y 50 años. Y aquí da la casualidad que coincide. Sí que es verdad
que es una horquilla muy elevada, ¿vale? Pero lo traigo a colación porque es que coincide exactamente con los datos traídos de Estados Unidos. Importante también, pues bueno, estamos viendo cómo hay pequeños porcentajes de edades que quizás no entraban en nuestra cabeza que pudieran llegar a cometer este tipo de acciones delictivas, como sujetos de 14 a 17 años, el 3%, o sujetos de 71 a 80 años, como hay un 2%, ¿no? Ahí ponen 5%, ¿vale? Antecedentes penales son personas que no suelen, por lo menos en la sentencia, sin antecedentes penales, no lo pone así, ¿vale? No suelen tener antecedentes penales. Y por último, para terminar ya, lógicamente hay muchas más gráficas, pero quería acotarlo a esto que creo que es lo más significativo. El posible perfil de un violador en serie que actúa en territorio nacional. Hombre, sujeto de 18 a 30 años, de nacionalidad española, porque también en la sentencia, lógicamente, hacía referencia a sujetos de otras nacionalidades, pero que habían actuado aquí en España. Suelen cometer esa acción delictiva acompañada por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, o contra la libertad, u otro delito relacionado contra la libertad y la identidad sexual. No presentan antecedentes penales y actúan en solitario, ¿vale? Esto también es importante remarcarlo porque hay que diferenciar este tipo de sujetos de la llamada manada, ¿vale? Las formas de actuación son diferentes. ¿Vale? Y he intentado ir lo más rápido posible. Si tienen alguna pregunta, lógicamente quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si ahora directamente quería preguntar algo. Si no, también desde el chat podéis formular vuestras preguntas. Por aquí preguntan si has encontrado algún caso de manada serial. No. Sí que es cierto, tampoco la he estudiado en profundidad, pero en los casos que yo he analizado, normalmente siempre hablaban de sujetos que actuaban en solitario. Puede darse el caso de que fuera un sujeto que actuaba en pareja, ¿vale? Eso sí que es verdad, que he visto algún caso concreto. Pero en manada, entendiendo manada, aquellas acciones que son cometidas por 4 sujetos, por ejemplo, que creo que es lo habitual, en conjunto, digamos, de los casos que yo he analizado, no. ¿Vale? ¿Y una mujer? Una mujer. ¿Una violadora serial? Todos los casos analizados han sido cometidos por hombres, todos. No sé si en otros casos, en otros países o en otras circunstancias habrá violadoras seriales, pero los que yo he analizado, quería encontrar mujeres, pero no he encontrado. Sí, que respecto de No, Caraballo, ¿es posible que de verdad no se acuerde de la cara de ninguno? ¿Quieres mi opinión? Yo personalmente creo que no es así, ¿vale? Yo creo que se acuerda, vamos a ver, sí que es cierto que este tiempo, pasado un periodo de tiempo largo, fueron muchas víctimas, no sé si de las 35 se acordará, pero que se acuerde de algunas, de ningún punto de vista, yo creo que sí es posible que se acuerde. Desde mi punto de vista, pero hay que tener en cuenta el transcurso del tiempo que ha pasado. Lógicamente, las personas cambian. Lo mismo, tú recuerdas la cara de una persona cuando cometiste la acción delictiva hace 25 años, por puesto de ejemplo. Pero esa evolución, lo mismo te la cruzas por la calle y ya no la reconoces. Lo típico, no sé si te ha pasado alguna vez de me suena algo y no sé de qué. Puede hacer esa situación. Pero que yo creo que recuerda la imagen de cuando violó a la víctima. No en todas, pero en algunas de las situaciones sí. Habrá casos, lógicamente, como hemos visto, que sea una situación en donde había oscuridad, entonces en ese caso no te puede hablar. Pero en otros casos concretos yo creo que sí se acuerda. Y al fondo primero. Estadísticamente hablando, el 33% de los violados son todos hechos por hombres, ¿no? Hombre que ha violado a hombre. Sí. ¿El 100%? Sí. También Qué rápido ha sido, Joaquín. Así como las fantasías criminales caracterizan a los asesinos múltiples,
se podría entender que existe aquí un tipo de fenómeno similar sobre violadores en serie, alguna fantasía sexual que los pueda caracterizar como un tipo de criminalidad específica. Sí, totalmente. Al igual como has dicho tú, que el asesino en serie múltiple tiene una fantasía relacionada más con el asesinato en sí, los sujetos tienen esa fantasía también, pero con el tema de la necesidad, digamos, de satisfacer su necesidad sexual. Por eso actúan sobre estas víctimas. Pero claro que tiene esa fantasía. No, miedo. No, que va. No, en absoluto. Admiración. No sé, bueno, sí. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿han reincidido estas personas? Por ejemplo, Arnaldo Luis Carballo ha vuelto a reincidir desde entonces. Que se sepa, no. Que se sepa, no. De hecho, y el de la capucha, el último, que tiene mi apellido, por cierto. Claro, me lo callo. No será familiar. No. No se conoce que haya... No. Sí que es cierto, también es bueno matizarlo, que hay estudios que hablan de que determinados delincuentes de estas características no suelen reincidir cuando salen del crimen. A diferencia de lo que se suele pensar. ¿Vale? Hemos traído un caso donde sí se reincidía, pero la gran mayoría de casos no reinciden. De hecho, el otro día, en una clase del máster de Granada, comenté también precisamente, hablé sobre Arnaldo Luis Carballo, y una alumna comentó que ella era de Badajoz. Y me dijo, dice, no, yo lo conozco. Digo, ¿cómo que lo conoce? Dice, lo conozco de vista. Pero claro, la gente ya sabe quién es. Hablamos. Esto tiene relación con lo del tema de la resocialización, ¿no? De la reinserción. Claro, digo, pero ¿tú cuándo lo has visto? Dice, pues, en un centro comercial, ¿cómo se llama? Dice, el otro día estaba con mis padres en el centro comercial de allí y la gente lo veía y claro, y lo ve y sabe lo que ha hecho, pues la gente sentía cierto miedo. Y le pregunté a la alumna, se llama Ana, digo, ¿y tú qué sentiste? Dice, bueno, yo sinceramente me sentí un poco cohibida, ¿no? Por la situación. Estaba con mis padres y me sentía segura, pero si me llego a ver sola ahí, la situación habría sido diferente, ¿no? Es decir, contestando a la pregunta del profesor Cano, no suelen reincidir, ¿vale? Pero, por otro lado, lo que también habría que analizar es si aquellos casos donde reinciden también se debe a que como no pueden llegar a reinsertarse en la sociedad, este tipo de sujetos buscan volver a la andada, digamos, de una forma un poco más coloquial. No, y el comentario que quería hacer, porque esto desde un punto de vista criminológico, cuando tú has indicado las horas, los lugares de la comisión de las agresiones sexuales de Arnaldo Luis Carballo, me he tenido que acordar de otro, yo creo que tuvo también relaciones, pero fue un asesino en serie, el famoso caso de Joaquín Ferrandi, el asesino del círculo. Y desde un punto de vista criminológico, lo del famoso círculo de Canter, que explicó a la policía Vicente Garrido, nuestro amigo Vicente Garrido, porque si os fijáis, como era un hombre casado y con hijos, las horas en las que cometía las agresiones sexuales, ninguna de madrugada un sábado o de madrugada un domingo, porque en teoría estaba con su familia, ¿no? Y esto es algo que le llevó a Vicente Garrido a dar en el clavo con Joaquín Ferrandiz, porque dijo, este debe ser, un chico que no tiene familia, porque todos los asesinatos se han cometido de madrugada, debe ser un chico con antecedentes, y los tenía por abusos sexuales o por agresión sexual, y debe ser un chico bien parecido porque una mujer no se sube con cualquiera en un coche y se va a un descampado. Efectivamente. Y dio en el clavo. Sí. Y en este caso, con este hombre también. Y por último ya hay una reflexión de un minuto, una reflexión de un minuto. Al hilo de lo que explicamos, es una cosa que yo quiero abordar porque yo explico en Granada la asignatura de delincuencia juvenil y yo creo que ya tengo que explicar dentro de la parte especial de la delincuencia juvenil, yo explico bandas latinas, terrorismo, violencia filoparental, etc. Y voy a tener que explicar el aumento de los delitos sexuales cometidos por menores de edad. Porque a mí me gustaría, yo tengo mis hipótesis, ¿no? Pero es un tema preocupante porque lo tengo aquí apuntado, es decir, 1.581 violaciones en el año 2010, 2.143 en el año 2021. Hay un aumento evidente de la delincuencia sexual y claro, hay muchas hipótesis, una de ellas es esto, ¿no?
Evidentemente, yo pongo el ejemplo en clase, los que tenemos más edad, del videoclub de los años 80, la salita con la cortina donde estaban las películas X, ¿no? Y entraba uno como si entrase, no sé, madre mía, y te miraban. Claro, esa tabuización que existía entonces, si lo comparamos con lo de ahora, es un tema muy a tener en cuenta. Y es un tema digno de estudio las razones que evidentemente ha habido un aumento. En Granada, por ejemplo, que es la ciudad donde vivo, yo tengo alumnas de grado y de máster que me dicen, no, yo es que salgo un viernes a tomarme una cerveza con mis amigas y cuando vuelvo a casa, el trayecto del bar a mi casa en Granada, voy hablando todo el rato con mi madre por teléfono. Por miedo a que, pues... Entonces, era la reflexión que quería hacer. Sí, sí. Nada más, muchas gracias. Coincido completamente contigo, Miguel. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, como ya hemos sobrepasado el tiempo. Creo que tenías una pregunta de una chica que te ha preguntado si la pareja a esa, que si es de dos hombres o mujer o hombre. No, dos hombres. La pareja, entendemos la pareja que actúa a la hora de ser considerado violador en serie. Hombre, todo hombre. ¿Vale? Bueno, terminamos la sesión de la mañana, esta tarde, ¿vale? Empezamos a las 5 de la tarde, aquí, ¿vale? Muchas gracias.